Centro de Almaceneros. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches. Y Pablo Gallo del CIPE. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, ¿qué tienen medido ustedes del Centro de Almaceneros? Bueno, nosotros para el mes de febrero de 2016 tenemos un leve desaceleramiento, ¿no? Con respecto a estos otros anteriores meses, nosotros hemos medido el incremento de la canasta en un 3,43%. Esto nos eleva, digamos, el piso de lo que necesita una familia tipo a 6.312 pesos para salir de la línea de indigencia y 10.527 para salir de la línea de pobreza. ¿Eso contando solo alimentos? En la canasta básica alimentaria, sí. En la total están incluidas. 10.000 y pico. O sea, si a eso le sumas impuestos, el pago de un alquiler. No, por supuesto. Por más que hablemos de una desaceleración, obviamente 3,5 puntos impactan mucho, tanto en el bolsillo del consumidor final como también, obviamente, en nuestros comerciantes, que obviamente también venimos con una fuerte caída en las ventas, ¿no? Para este mes de febrero tenemos un 4,20. Se recuperó un poco las ventas, pero no llegan a los valores históricos, ¿no? Entonces vemos que estos grandes incrementos no acompañan para nada esta evolución del mercado y en esta recuperación tampoco de nuestras familias. Pablo, ¿qué tienen medido ustedes en el CIPES? Bueno, nosotros tenemos números parecidos, no notamos un descenso, sino que vemos una continuidad de esa estabilización de la inflación que comenzó ya en noviembre con un 5%, tuvo un pico muy fuerte allá por diciembre, donde en solo un mes tuvo un 11%, y luego en enero y febrero estamos entre el 3 y el 4%. O sea, lo que indicamos es una continuidad de una situación que ya venía heredada del gobierno anterior, pero que no tiene vicio de solución a partir de que todavía no se ha podido desarrollar, o por lo menos no está claro ningún tipo de plan antiinflacionario integral, como siempre se exigió y todavía no hace falta. Claro, ahora la pregunta es si Macri está cayendo bajo el fuego amigo, porque buena parte de estos sectores empresarios le reclamaban a la oposición si llegaba al gobierno que considera cosas, y Macri concedió, al campo le dio un beneficio, pedieron dólar alto, ya lo tiene. Algunos sectores exportadores también lo reclamaban, agroexportadores, y lo tuvieron. Y a esto le falta una pata, evidentemente, ¿no? Por supuesto, sí. Nosotros estamos esperando algunas políticas de acción un poco más fuertes, ¿no? Porque realmente se ha liberado las empresas, digamos, en este caldo de cultivo realmente una manipulación de los precios realmente bastante fuerte. Realmente no vemos que por ahora implementen políticas como para que esto, digamos, se vaya calmando. Bueno, ahí hay dos aspectos que son importantes. Sin lugar a duda, la participación de sectores concentrados de la economía, particularmente en alimentos, flaco favor le hacen a la inflación, por cuanto se mezcla una situación de especulación y de no regulación que está clara, que no es que sucede en forma negativa en este gobierno, sino que vino aconteciendo los últimos 7 años. Evidentemente, pedirle solidaridad a ese grupo de empresarios es un lenguaje que no lo entiende. La única forma que puede entender es un lenguaje claro de unas reglas de juego donde cada uno sabe qué rol tiene que jugar, pero principalmente también sabe los límites y están establecidos de forma clara. A todo eso hay que sumarle problemas estructurales. Acá se habló este año de la carne, por ejemplo, el alto precio de la carne. Bueno, tengamos en cuenta que eso no solamente tiene que ver con un problema de comercialización, sino principalmente con un problema de producción que lleva en problemas hace más de 5 años, donde la cantidad de ganado en pie ha bajado prácticamente a la mitad. O sea, tenemos que recuperar esos 60 millones que tuvimos hace 20 años y hoy lo tenemos totalmente reducido. Otra situación parecida, que no fue este año, pero sí lo fue todo el año pasado, sucedió con el precio de los derivados de la harina, llámese pan o galleta, bueno, todos los derivados de la harina, por el precio que tenía el trigo pan. Bueno, pero detrás de ese precio, aparte de los problemas de concentración y comercialización, en realidad lo que está claramente que hay un retroceso del espacio que se cultiva en trigo pan y de la cantidad de producción que se reúne en la Argentina. O sea, ¿por qué? Porque la mayoría de esos sectores se han mudado a otro tipo de bienes, de cultivo de otros bienes mucho más rentables, como por ejemplo la soja. Pregunto, ¿por qué si ustedes pueden medir, no sé si de manera total, si parcial, cuánto necesita una familia para comer por mes, cuál es el umbral de la indigencia y de la pobreza,
¿por qué todavía no han podido dar un índice de inflación claro? ¿Qué es lo que ha venido pasando con esta cuestión? Porque nadie sabe muy bien, todos se manejan con una estimación, hay una inflación Congreso, una inflación que miden algunas, digamos, entidades privadas, pero todavía no han podido dar una inflación real. Entonces se calcula más o menos el 30, puede ser del 40, se está en la pelea también por las paritarias, los gremios quieren arreglar por 6 meses porque como viene la cosa van a quedar desactualizados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nosotros somos de los centros de investigaciones que siempre propugnamos y decimos que nosotros no tendríamos que estar midiendo precios, que en realidad es un problema, es un desgaste para entidades como la nuestra salir a medir precios, que es un insumo que nosotros tendríamos que tenerlo y ese insumo tenía que tener las características técnicas que sean confiables, que sean sólidas y que para eso el único actor que podía garantizar en términos de robustez técnica tiene que ser el Estado. Ahora, evidentemente también reconocíamos que se habían destruido las estadísticas en un proceso que había comenzado de 2007 a esta parte a partir de la intervención de la Secretaría de Comercio sobre el INDEC, liderándolo Guillermo Moreno. Ahora bien, hoy por hoy necesitamos estadística pública, necesitamos más que nunca estadísticas públicas. El retraso que se mantiene de la actualización de estas estadísticas, se habla de 4, 5, 6 o 8 meses para el IPC, por ejemplo, realmente resulta muy llamativo. Yo entiendo que la celeridad de los tiempos de la política no son tampoco los mismos de los tiempos técnicos. Seguramente recomenzar una serie desde cero es complejo. Y le voy a dar un ejemplo. Si nosotros comenzamos una serie y simplemente decimos el primer mes, como dio el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, en el mes de enero se encuentra en el 5% y ese es el dato oficial, ¿qué estaríamos proyectando oficialmente para fin de año? Una inflación de ¿cuánto? Del 50%. No nos sirve. 2, 3 meses tampoco nos sirve. Evidentemente necesitamos una serie que pueda expresar en términos dinámicos cuál es la realidad. Ahora bien, lo que no podemos hacer bajo ningún contexto es que, sobre pretexto de tener la mejor calidad de servicio técnico de información, no tener ningún dato. Claro. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque, como bien lo decías vos, nosotros estamos en un momento de paritaria, en un momento de zozobra, donde los trabajadores hoy están viendo cuánto han perdido de poder adquisitivo, no el año pasado, sino en los últimos 4 meses. Y hoy por hoy se le resuelve, la única posibilidad que se le da es que tengan afín o tengan en cuenta de las expectativas que tiene el gobierno nacional en torno de un 20 o un 25%, donde realmente es difícil pensar que podamos estar, si esto sigue como sigue, o sea, si los datos objetivos que nosotros tenemos, que estamos llevando, se siguen reproduciendo mes a mes, que en realidad terminemos en el 20 o 25%, sino más bien en un 35%. Pablo, ya te consulto por lo que le han ofrecido ustedes como herramienta al gobierno nacional. ¿Cuál es la radiografía del consumidor de Córdoba? ¿Qué cosas está consumiendo? ¿Qué cosas ha dejado de consumir de acuerdo a lo que ven en las almacenes? Bien, realmente el consumidor viene muy golpeado, verdaderamente, en esto de los incrementos de la carne. La variación en el consumo ha sido su golpe más fuerte, ¿no? Estamos en una caída en el consumo del 19% en el consumo de carne vacuna. Y también otro de los ítems es que cayó el consumo de pollo, que incluso venía incrementándose un 2,5%, e incluso también el consumo de carne porcina 1,7%. En esto también, lamentablemente, seguimos en una caída en el consumo de los lácteos y realmente con grandes incrementos. La semana pasada se incrementó de nuevo, cuando hoy por hoy en la Argentina realmente hay un sobrestock de leche. Realmente es inexplicable y ahí vemos estas jugadas de las empresas. No podría incrementarse el costo de la leche. Tenemos una caída en el consumo de la leche de un 12%. Claro. Realmente es bastante, golpea realmente
no tanto el bolsillo, ¿no? Sino esto golpea en niños, en ancianos. Realmente no hay un solo padre de familia que no quisiera tener este elemento en sus hogares. Claro. Entonces, y frente a este retroceso en el consumo de productos esenciales, un incremento en el consumo de los panificados, en eso crece. Y otro ítem también que quizás antes, por ser algo estival, con calor, digamos, se dejaba de consumir un poco el tema de fideos, de arroz. No se ha producido. Realmente vemos esta retracción en la calidad de lo que consume una familia. Obviamente está en retroceso en cuanto a las elecciones, también en este incremento también en las verduras. Realmente es un panorama muy complicado también el tema de esto de este parámetro de por qué también nosotros, digamos, salimos a medir y salimos a ver. Necesitamos analizar el sector para poder ayudarlo para que se haga visible toda esta problemática, ¿no? Seguro que sí. ¿Qué han ofrecido como herramienta al Gobierno Nacional, Pablo? Bueno, nosotros hace 2 años diseñamos lo que venimos a dar por conocer como la devolución social del IVA. Empezamos a trabajar, es un proyecto integral, empezamos a trabajarlo con distintos sectores, a charlarlo, a acercarlo a quien se interesase en su momento. 1 año y medio atrás, en ese camino nos reunimos con Alfonso Pratgay en oportunidad de traerlo a disertar acá a la Universidad Nacional de Córdoba en torno justamente al tema de inflación. En ese marco tuvimos la oportunidad de charlar sobre la devolución del IVA, con la idea que nosotros teníamos. Él se interesó, luego nos reunimos en Buenos Aires solamente para trabajar sobre este proyecto, donde él lo toma personalmente y a poco de comenzar la nueva gestión, evidentemente lo va a trasladar a las políticas públicas. Bueno, veremos cómo sigue el año, ¿no? Hoy es imposible tener una estimación de cómo termina esta película que estamos viviendo, ¿no? A ciencia cierta es imposible, o sea, en este caso ni Mandrake podría decir exactamente cuál de todos los augurios puede ser real, sino que hay que ir viéndolo mes a mes. Muy bien, gracias a los dos por haber favor, venido, han sido muy muchísimas amables. gracias.